Después de haber estudiado la conducción, ahora vamos a ver los fundamentos de flujo de calor en fluidos y cuáles son los principales aparatos que se utilizan para el intercambio de calor. Aquí está un diagrama de un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor constan de diferentes zonas aquí mostradas. Vean que estas serían los tubos, esta sería la entrada de vapor. Siempre tiene que tener una purga, la salida del condensado, la entrada del líquido frío, la salida del líquido caliente, las tapaderas. Y aquí este B1 y B2 son muy importantes, son las donde van montados los tubos. Entonces estos son los principales partes que, vean, aquí tienen un intercambiador de calor de tubos y coraza. Entonces estos serían los tubos y la coraza que está aquí afuera. Está desmontado, vean que lo están limpiando o algo por el estilo, pero entonces así son, y vean el tamaño. General, bueno, dependiendo de los negocios, pero en las fábricas grandes son impresionantes. Uno siempre los considera pequeñitos y después cuando uno llega a una fábrica así muy grande, van a encontrarse con un intercambiador de calor extremadamente grande. También existen en fábricas más pequeñas o en sitios de reacción intercambiadores de calor de menor tamaño. Dentro de los intercambiadores vamos a tener una serie de parámetros muy importantes. Vean que aquí este es con vapor condensante, entonces vamos a considerar que el vapor permanece a la misma temperatura, por lo tanto la temperatura con que estamos calentando, TH, permanece constante. A la entrada de los tubos vamos a tener el delta T1, siempre a la entrada de los tubos el delta T1, y a la salida el delta T2. El delta T entonces va a ser en cada uno de los espacios. Noten que va cambiando a lo largo de cómo penetramos dentro de los tubos. Y esta sería la dirección del flujo. Entonces aquí tendríamos, y vean el perfil que va teniendo el fluido frío, que va aumentando la temperatura conforme está siendo expuesto al fluido condensante. Es muy importante entonces, al fluido caliente le vamos a llamar TH y a su entrada TA. Entonces esta sería la entrada del fluido caliente, THB la salida del fluido caliente. Al fluido frío lo llamamos C. Entonces TCA sería la entrada del fluido frío, TCB la salida del fluido frío. Es muy importante las aproximaciones, que es en la entrada THA con TCB. Bueno, en este caso estaríamos hablando de esta situación. Entonces noten que ahora cuál es la entrada y cuál es la salida, debido a que tenemos dos fluidos que van cambiando de temperatura. Entonces tendríamos aquí el TCA con el THB. La entrada del fluido frío con la salida del fluido caliente se le considera el delta T1, aunque uno lo puede cambiar. Y la salida del fluido frío y la entrada del fluido caliente, el delta T2. Esas van a ser lo que se conoce como las aproximaciones. Todo el cambio de temperatura desde TCA hasta TCB sería el rango del fluido frío, y de THA a THB el rango del fluido caliente. Aquí tenemos las aproximaciones, lo que les estaba hablando. Este es un intercambiador de calor de doble tubo. Fíjense que dentro del tubo pequeño va alrededor una cobertura que es donde va el otro fluido. Entonces realmente un fluido se mueve dentro de un tubo y el otro fluido se estaría moviendo en un anillo que abraza al fluido, al tubo más pequeño. Entonces aquí tendríamos la distribución. Vean que la salida del fluido B y la salida del fluido A. Ahora los balances de energía. Vamos a tener que el calor va a ser igual a M punto por la entalpía B, o sea la entalpía de la salida, menos la entalpía de A. Recuerden que los deltas siempre se definen en la salida menos la entrada, en donde M punto es la velocidad del flujo de la corriente, Q es igual a Q entre T, la velocidad de transferencia de calor dentro de la corriente, o sea, cuánto calor se transfiere en un espacio de tiempo, y HA y HB son las entalpías de entrada y de salida. Vamos a tener que los fluidos se pueden colocar de dos maneras. Este sería contracorriente. Vean cómo se está moviendo el fluido frío en esta dirección y el fluido caliente que se mueve en la dirección contraria. Entonces este sería contracorriente.
Y en este caso sería en flujo paralelo. Tanto el fluido caliente como el fluido frío se mueven en la misma dirección. Ahora, es muy importante, noten que aquí el delta T1 es un cierto valor. El delta T1 en esta situación es muchísimo mayor. Entonces, inicialmente los delta T para el flujo paralelo son mayores. Sin embargo, se van acercando y noten que al final quedan prácticamente asintóticos. Adicionalmente, tenemos que noten TCA hasta donde lo calentamos. Queda muy lejos de llegar al THA. O sea, no alcanza el calor que inicialmente tenía el THA. Mientras que en el TCA, noten hasta qué temperatura lo calentamos. Muy cercano a la temperatura de entrada caliente. O sea que aquí se acercan más las temperaturas de los fluidos. Es más eficiente para el intercambio de calor. Sin embargo, noten que aquí inicialmente el intercambio de calor en el flujo paralelo es mayor, aunque al final va a ser mayor para el flujo contracorriente. También existe una distancia, digamos por aquí, en donde comienza a ser más eficiente el flujo contracorriente que el flujo paralelo. El flujo paralelo sería únicamente más eficiente para los primeros metros de la tubería o las primeras longitudes de la tubería, y ya a una cierta longitud comienza a ser más eficiente el flujo contracorriente. Continuando con el balance, entonces el balance para el fluido caliente, M.H, va a ser igual a la entalpía del caliente a la salida menos la entalpía del caliente a la entrada, y esto es igual a QH. Y el QC va a ser igual al M.DC, la entalpía del caliente a la salida menos la entalpía del caliente a la entrada. Recuerden que el calor que se dona es igual al calor que se acepta, pero de diferente signo. Entonces tenemos que Q frío va a ser igual al QH a menos QH. De esta manera vamos a igualar los dos calores y me queda que hago aquí el cambio. Entalpía de el caliente a la entrada menos la entalpía del caliente a la salida, esto para dejarlo positivo, y la entalpía del frío a la salida menos la entalpía del frío a la entrada. Ambos quedan entonces positivos y esto va a ser igual a Q. Si el CP es constante, entonces podemos hacer la sustitución. En vez de estar midiendo las entalpías, medir las temperaturas, y me quedaría que el M punto del caliente por el CP del caliente va a ser igual al delta a menos delta T en el caliente, o sea, temperatura del caliente a la entrada menos la temperatura del caliente a la salida. Y este será igual a esta expresión, en donde sí que tenemos la temperatura del frío a la salida menos la temperatura del frío a la entrada. Y esto igual a Q. Para un condensador total, en donde solo se está transfiriendo el calor latente de vaporización, vamos a tener que el M punto del caliente por el lambda de vaporización va a ser igual al M punto del frío, el CP del frío, la temperatura del frío a la salida menos la temperatura del frío a la entrada, y este va a ser igual a Q. En algunos casos el condensador no es total, por ejemplo, imagínense que el vapor entre sobrecalentado, entonces tendríamos que enfriar el vapor hasta la temperatura de condensación. O en este caso, que está expresado en esta ecuación, en donde no solo se transfiere el calor latente de vaporización, sino que el fluido, una vez ya condensado, se enfría un poco. Entonces tendríamos que el M punto del caliente por el lambda de vaporización más el CP del caliente por la temperatura de condensación menos la temperatura del caliente a la salida. Va a ser igual al M punto del frío por el CP del frío por la temperatura de salida del frío menos la temperatura de salida de entrada del frío. Ahora vamos a definir lo que es el coeficiente global de calor. Este coeficiente global de calor nos permite tener vean que el dQ sobre A, o sea, la velocidad con que se transfiere el calor en un área, va a ser directamente proporcional al delta T, a la diferencia de temperatura. Para convertirlo ya en una ecuación, empleamos U, el coeficiente de transferencia de calor, que nos indica cuál es la apertura que tiene el material para que se transfiera el calor. Entonces, expresado ya aquí sería dQ sobre dA va a ser igual al coeficiente global TH menos TC. Hay que hacer resaltar que el coeficiente global cambia según las áreas.
Entonces, el coeficiente global para un área externa, este es el externo, para el área externa, tiene que ser, este coeficiente debe ser menor que para el área interna, ya que el coeficiente interno por el área interna. Noten que el área está más pequeña, entonces este coeficiente debe de ser mayor para que se iguale, ya que el calor va a permanecer constante en el estado estacionario y tendríamos realmente, o sea, UI de HI va a ser igual a U0 de H0, que despejado nos queda esta relación que puede ser entre las áreas o entre los diámetros. Es muy importante y ya van a ver que se utiliza bastante esta ecuación. Ahora vamos a integrar esta ecuación. Para poder integrar esta ecuación se necesita tomar una serie de suposiciones, que primero U que sea constante, que el coeficiente global de transferencia de calor permanezca constante, que los calores específicos de los fluidos fríos y calientes son constantes. El intercambio de calor con el medio ambiente, es despreciable, uno lo logra generalmente, o sea, uno no quiere que esté intercambiando con el medio ambiente, sino que únicamente dentro del sistema que uno tiene planeado. Y finalmente que estemos en estado estacionario. Entonces, con esas 4 suposiciones, de las cuales todas son correctas, todas se cumplen, a excepción de que los coeficientes globales sí que cambian con la temperatura, pero después vamos a ver unas ciertas correcciones y el cambio no genera mucho error. Entonces, en esta gráfica tenemos, ya que lo que vamos a graficar, para despejarlo tenemos que hacer una relación entre el dQ y el delta T. Entonces, el delta T, T2 sería la aproximación a la salida del fluido frío, el delta T1 sería la aproximación a la entrada del fluido frío. Este delta T va variando a lo largo de la tubería, vean que aquí es el delta T2, el delta T1, este es el delta T2 y varía linealmente ya que ambas son funciones lineales. Bueno, ya que ambas cambios de temperatura son funciones lineales ya que hemos supuesto que el Cp permanece constante. A partir de esto, entonces, nosotros podemos colocar que el diferencial de delta T sobre del dQ, o sea, como cambia el delta T con respecto al calor, va a ser igual a un delta T2 menos delta T1 sobre el calor total. Entonces tenemos esta relación que nos va a permitir. Ahora sustituimos dQ por su definición y entonces nos queda diferencial de delta T, U delta T diferencial de área va a ser igual a delta T2 menos delta T1 sobre el calor total. Agrupamos para poder hacer la integral, dejamos los delta T en este lado, por el otro lado todos los valores constantes, U delta T2 menos delta T1 sobre QT y hacemos la integral del área. Por lo tanto nos va a quedar que el logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1 va a ser igual a U delta T2 menos delta T1 calor total área total. Entonces esta es la ecuación que nos permite determinar cuál es el calor que se va a transferir en un sistema. Aquí está ya despejado, calor total va a ser igual a U área total, delta T2 sobre delta T1, logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1. Esta relación se le conoce como la diferencia térmica logarítmica y entonces tendríamos que UAT es la media de la diferencia térmica logarítmica. El delta TL, por lo tanto, es delta T2 menos delta T1, logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1, pero también lo podemos expresar en caso de que este valor no salga negativo, lo podríamos cambiar y sería delta T1 menos delta T2, logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. El coeficiente global, por lo tanto, va a ser igual al calor total sobre el área total sobre la diferencia térmica logarítmica. Y en caso de que los coeficientes globales cambien, entonces nosotros lo podemos medir a la entrada y a la salida y tomar eso como un promedio. Entonces nos quedaría que QT va a ser igual al área total, U2 por delta T1 menos U1 por delta T2 sobre el logaritmo natural de U2 delta T1, U1 delta T2. Tendríamos que encontrar cuáles son las transferencias de calor a la entrada y a la salida del fluido frío. En algunos casos no podemos emplear la diferencia térmica logarítmica, sino que tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, aquí
Este sería un condensador y entonces tendríamos que... Ah, sí, disculpen, este es un vapor sobrecalentado, entonces tendríamos una parte en donde estamos enfriando el gas y luego que permanece constante condensando. El fluido frío, entonces tendríamos que estaría calentándose con este perfil. Noten que esta parte aquí es muy diferente a esta parte aquí. Este es un condensador total, mientras que este es un enfriamiento de un gas. Entonces tendríamos que tratarlo de tal forma, separándolo en dos zonas. O aquí que tenemos un delta T1 al inicio de un reactor y un delta T2 al final del reactor. Pero vamos a tener que, debido a la reacción, esta se calienta. Debido al refrigerante lo logramos volver a mantener dentro de la temperatura. Dense cuenta que el delta T es mayor que cualquier delta T1 o delta T2, entonces también tendríamos que ver las zonas para poder determinar cómo se calienta. Entonces, por hoy hasta aquí llegamos. Vean que vamos a concluir esta parte de intercambiadores de calor en la próxima clase para dejarles los problemas y resolverles un par.